quisiera en esta hora compartir unas citas bíblicas, unas reflexiones bíblicas. La palabra de Dios es verídica, verdaderamente es la palabra de Dios. Todo ser humano que se convierte a Cristo debe de entender esto primeramente, así como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Son versículos básicos que todo cristiano o todo lector de la Biblia debe de conocer, porque la palabra de Dios no necesita que tú la interpretes. La palabra de Dios es su propio intérprete. Dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice así. El verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese bien lo que dice el 21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no por una inspiración humana, sino el Espíritu Santo habló a través de ellos. Entonces eso debemos de entender nosotros como cristianos, que la palabra de Dios no es que tú la interpretes, sino que la palabra de Dios es para que tú la entiendas. ¿Cómo la voy a entender yo la palabra de Dios? Pues siendo sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así como dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice que habiendo oído la palabra, de verdad, el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras para el día de la redención. Si una persona no es sellada con el Espíritu Santo, no puede entender, no puede comprender la palabra de Dios, porque la inspiración es del Espíritu, no es del ser humano. Dice la palabra de Dios, dice en el libro de los Corintios, dice una carta de los Corintios, dice claramente que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Mas el espiritual juzga y no hay quien lo juzgue. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, o cuando uno es sellado con el Espíritu Santo, puedes entender la palabra de Dios a la perfección. Y tenemos que entender, hay 3 puntos básicos que yo he puesto como meta para mi conversión en Cristo y mi permanencia en Cristo. Son 3 puntos básicos. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ese es el punto número 3. Entonces, es fe, santidad y perseverancia. Entonces, si no tengo fe, pues es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así, dice claramente el versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, a Dios no lo podemos ver, al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir y lo podemos transmitir. ¿Cómo lo podemos transmitir? A través de la palabra, porque Jesús mismo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63, dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y él fue muy claro, dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces las palabras que están escritas en el libro de la Biblia, pues son espíritu y son vida, porque las letras hablan. Aunque es una letra aparentemente muerta, pero cuando tú la entiendes, cuando tú la comprendes,
le das vida a esa letra y aprendes y comprendes, ¿verdad? Y las palabras o las letras te instruyen, las letras te hacen sabio, te hacen entendido, te hacen comprensible, ¿verdad? Entonces, una persona que es analfabeta, pues siempre va a necesitar que le digan, siempre va a necesitar ser enseñado. Y cuando una persona pues conoce las letras, las entiende, pues hay un crecimiento a través de la enseñanza. La misma palabra de Dios dice claramente, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no porque le faltara sabiduría, entendimiento, sino conocimiento. Y el conocimiento lo vamos a adquirir a través del estudio, a través de la lectura. Y, y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. La palabra de Dios. Espero que esta reflexión bíblica de esta noche, 5 de mayo del 2023, ¿verdad? Te sirva, tú amigo que me escuches o me vas a escuchar a través de este video, a través del YouTube, ¿verdad? Voy a subirlo al YouTube este video este día para que ahí va a estar, para que tú lo busques, medites, pienses en esta reflexión de esta noche, ¿verdad? Yo quiero acostarme en esta noche, ¿verdad? Pensando en esta porción bíblica, en estas palabras y meditar, ¿verdad? En lo que caigo en el sueño. Meditar en la palabra, porque la palabra de Dios es vida. Me trae paz, me trae consuelo, me trae esperanza, ¿verdad? Y espero que en esta noche, si tú lo ves, ya sea de día o de noche, en cualquier parte del mundo que estés, pues te sirvan estas reflexiones y entiendas, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios dice que toda está la palabra en nuestra lengua y Él ya la sabe toda. Entonces, Dios nos conoce, Dios nos hizo, Él sabe si tú eres sincero con Él o si verdaderamente quieres servirle a Él. Él no puede ser burlado. Dios te bendiga. En esta noche voy a hacer una breve oración para que el Espíritu Santo sea el que te dé entendimiento, te dé sabiduría, te dé inteligencia, ¿verdad? Padre bendito, en esta hora, Señor, pongo en tus manos, Señor, a esta persona que está escuchando esta palabra o escuchó esta palabra, que estas palabras sean de edificación, sean de meditación y de cambios en la vida de aquel que la escuche. Ese es mi deseo. En esta hora, Padre bendito, a través de tu Santo Espíritu, ato y reprendo toda enfermedad oculta que haya en cualquier cuerpo del ser humano que desee servirte, que desee conocerte, comprenderte y saber que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro galardonador. Tu palabra dice, Señor, que todo aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y en esta hora, Dios te bendiga, querido amigo, hermano que me escuchas. Piensa y reflexiona siempre en la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.